A ver, nosotros, como hay gente que nos visita por primera vez, nosotros solemos dividir el culto en dos partes. En una primera parte miramos, ya sabemos qué capítulo del Antiguo Testamento vamos a ver. Estamos en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, y vamos por el capítulo 9. Luego en la segunda parte estamos deseando escuchar lo que el Señor ha puesto en el corazón de Augusto y lo queremos recibir como de parte del Señor para nuestra edificación. Ahora en este momento se supone que hemos leído pues los 29 versículos, o hemos tenido por lo menos la oportunidad de leer los 29 versículos del capítulo 9 de Deuteronomio, y como el objetivo no es hacer un estudio exhaustivo de lo que es el capítulo, porque es imposible, pero por lo menos dar unas pinceladas para añadirlo a lo que hayamos podido estar meditando sobre este capítulo durante esta semana o el tiempo que le hayamos dedicado. Y si no lo hemos podido hacer, porque simplemente no lo sabíamos, pues si entramos en este capítulo, si estas pinceladas pueden servir como una especie de orientación, medítenlas bien, y hay que meditar lo que se escucha. No es quién lo dice, sino de dónde viene. No es la persona, sino si se adecúa y es conforme a la palabra del Señor, y eso tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad personal ver que lo que se está diciendo en voz alta corresponde a lo que entendemos y vemos en la palabra del Señor. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es el privilegio que resulta poder compartir acerca del quinto evangelio. Realmente el primer evangelio, del evangelio de Deuteronomio. Porque a cada versículo, a cada capítulo, a cada tramo de la historia, y realmente estamos haciendo, recuerden, Deuteronomio es segunda ley, es un repaso de la ley que se entregó en el Sinaí, aparte de un repaso de todas las cosas que el pueblo de Israel vivió durante 39 años y pico, casi 40 años en el desierto, un pueblo que ahora está sin tierra, no tiene posesión, pero está justo enfrente. Tienen que atravesar un río y tomar posesión de aquella tierra. Esto creo que para los que venimos de fuera, viajamos de fuera a otro sitio y nos establecemos en otro sitio, creo que puede resultar comparable. Estás como sin tierra en un sitio que no te pertenece, no es la misma cultura, a veces no es el mismo idioma, y aunque sea a veces que sea el mismo idioma, hay palabras muy distintas, muy variadas, ¿no? Pues este pueblo ha pasado 40 años no de su tierra, sino sin tierra, y dando vueltas por el desierto y viviendo experiencias cada vez más comprometedoras. El capítulo 8 termina, dice, el versículo 20 del capítulo 8, dice: como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. El versículo 9 empieza: oye. Y estos son los contrastes que personalmente me gustan. Señor dice: mira, lo que va a pasar si no escuchas mi voz es esto. Y Dios es claro: puedes vivir como tú quieras, pero si tú no atiendes a las cosas que yo te digo, vives como tú quieras, lo que te va a pasar es esto: te va a venir mal. Y no es algo que Dios siquiera tenga que mandar, es que Dios me ha mandado mal, no. Son las consecuencias de no haber atendido al Señor, de no haber escuchado la voz del Señor. Por lo cual el contraste es: oye Israel. Y Israel, y lo escuchábamos el domingo pasado, mi pueblo, mi primogénito, quien hizo pacto con el Señor en el monte de Sinaí y le dijo: sí, nosotros seremos tu pueblo, sí, nosotros obedeceremos tu voluntad, sí, nosotros seguiremos tus mandamientos. Y lo vamos a leer en este capítulo, lo podemos ver en este capítulo. Moisés sube al monte Sinaí porque el pueblo no podía soportar la voz del Señor. El monte Sinaí se llenó de fuego, lo cubrió una nube, la voz del Señor retumbaba como truenos, era temorizante, daba miedo, quien se acercaba al monte moría, fuera persona o fuera animal. Moisés sube, baja con las leyes, y lo primero que el pueblo ha hecho después de aquel compromiso es apartarse del Señor y fundirse un becerro de oro al que adoraban. Y Aarón, para disimular un poco la cosa, porque a Aarón le pidieron: haznos dioses a los que adoremos. Y Aarón, para disimular un poco
las cosas, ¿cómo se dice? Esto fue el primer... cuando se juntan religiones. No me sale ahora, panteísta, no. Sincretismo. El primer sincretista. Y le dijo al pueblo, ahí tienes a Jehová tu Dios, un becerro. Y todo esto en los primeros días. Oye, Israel, presta atención a lo que el Señor dice. Si quieres que tu vida... el otro día escuchaba a este señor al que acaban de asesinar, y una de las cosas que decía en una de sus charlas es: el poder de la palabra de Dios se manifiesta en que, aunque tú no creas, si vives los principios de la palabra, hay resultados en tu vida, hay consecuencias positivas en tu vida. La palabra de Dios, como dice el autor de Hebreos, es viva y es eficaz. ¿Por qué no la oímos? ¿Por qué tendemos a querer darle la espalda y actuar conforme a nuestras decisiones y conforme a nuestras voluntades? Pero el versículo 1 dice: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de Anac, de los cuales tienes tú conocimiento, ya has oído hablar de ellos, aquellos gigantes de la antigüedad, del pueblo de Anac, los hijos de Anac, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Este pasaje da lugar para hablar de... sería genial, ¿no?, tener un auditorio multitudinario y empezar a levantar vítores y gritos hablando del triunfo, la victoria, y el Señor va delante nuestra, y Él es el que nos abre camino y el que nos va a dar la victoria. Y sería genial, ¿no?, porque la gente, creo que necesitamos escuchar cosas positivas y estamos dispuestos a vitorearlo, ¿no? Pero el Señor es completamente claro y honesto. A lo que te vas a enfrentar, si tú quieres victoria, a lo que te vas a enfrentar es a un pueblo que es muchísimo más poderoso que tú. A un pueblo que da miedo, en unas circunstancias que asustan, y todavía no los tienes ni siquiera delante. Es solo por la fama y lo que has oído decir, asustan, dan miedo. Dice, entiende, versículo 3, pues hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Bien, no mires a los gigantes, no mires a las dificultades. A mí me encanta que solemos querer hablar de la victoria y del triunfo, pero nos saltamos la parte en donde hay que pelear, en donde hay que luchar. Y hasta donde un servidor conoce, muy pocas guerras se han resuelto sin derramamiento de sangre. Y cuando uno va a una batalla, va a sufrir, corre el riesgo de ser herido, incluso heridas muy profundas, de quedar marcado, de quedar señalado. Es en medio de esa circunstancia en donde Dios dice que va a ir delante, que Él va a abrir el camino y Él va a ser el que va a derrotar. Pero no dice en ningún lado que nosotros no tengamos que luchar, que nosotros no tengamos que ir al campo de batalla. Y el campo de batalla al que nosotros nos estamos enfrentando no es solo el mundo en el que vivimos, no es solo la sociedad en la que vivimos, que dicho sea de paso, y aunque solo sea así por encima, lo que estamos viviendo es exactamente lo que se ha vivido siempre a lo largo de la historia, no es nada nuevo. Lo que pasa es que igual aquí en este país hemos vivido una época de cierta tranquilidad, incluso con otro tipo de gobierno, vivimos más o menos acomodados, nos fuimos encontrando un sitio y no vivíamos determinadas dificultades. Lo que estamos viendo hoy no cambia en nada de lo que se ha vivido hasta hoy, de lo que vivieron nuestros un par de generaciones atrás, o una y media, o una generación atrás. Situaciones en las que nos vamos a enfrentar con gigantes, en las que vamos a tener que presentar cara y dar razón de nuestra fe. Y pelear. Y confiar que el que va delante es el Señor, y no nuestra capacidad, no nuestros méritos. No pienses, dice el versículo 4, en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, cuando tengas la victoria.
no pienses en tu corazón diciendo, por lo bueno que soy, por mi justicia, me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de mí. Versículo 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y quiero añadir un par de pensamientos a estos versículos. Lo primero, Efesios capítulo 2. José Miguel me lo recordaba antes, versículos 8 y 9. ¿Por qué somos salvos? Por lo bueno que somos, por nuestros méritos, por lo que hemos hecho. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, y no por nada que nosotros podamos hacer, para que no haya gloria de parte de nosotros, sino por la voluntad de Dios, por el amor de Dios, porque es Dios el que ha ido delante, ha abierto el camino y nos ofrece la oportunidad de la victoria de salvación en Cristo Jesús. No hay nada de parte de nosotros. Escuchaba también a un chico joven, debatiendo con una persona que se había hecho un cambio de sexo. Y después del debate, este chico, creyente, cristiano, le decía, dice, no estoy aquí, todo lo que te he dicho no ha sido para juzgarte. He presentado argumentos para defender mi posición. Pero no quiero tener un cristianismo como el del fariseo que estaba orando junto al publicano. No quiero tener un cristianismo que te condene y te juzgue. Quiero ser como el publicano y reconocer que yo soy pecador. Que yo soy el más miserable de todos los pecadores. No te condeno, no te juzgo. Tú tendrás que poner tu vida delante del Señor. Pero mi responsabilidad es adecuarme yo delante del Señor, ajustarme a Él. Como pueblo, no como individuos, como pueblo, tenemos la responsabilidad, como individuos también, pero como parte de un pueblo que somos del Señor, de parte del Señor, tenemos la responsabilidad de en todo lo que hacemos, y permítame que lo diga así también, no exaltar nuestra marca. Mira, Eclesía, qué buena es. Mira, esta marca es la mejor iglesia que conozco. Si la gloria no va para el Señor, estamos haciendo mal nuestro trabajo. La gloria es suya y no nos pertenece. Y no podemos tomar nada que nos pertenezca. Por otro lado, dice el versículo 6, por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Es más, Dios es bueno con nosotros, Dios muestra su misericordia y su justicia con nosotros, aún a pesar de nosotros. Aún a pesar de nosotros. Y me gustaría que el resultado de esta meditación, de estos pensamientos, fuera presentarnos delante del Señor, considerar nuestra vida delante del Señor, considerar cómo encajamos nosotros como personas individuales, pero como congregación en los propósitos del Señor, porque el Señor usa a Israel para aplicar justicia contra aquellas naciones que habían tenido oportunidad de arrepentirse, pero no quisieron, más de 400 y pico años, pero no quisieron. Dios usa a Israel para impartir justicia en ese momento, pero lo hace también porque había hecho una promesa a su pueblo. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a la promesa que el Señor está cumpliendo en nuestras vidas? Que el Señor limpie, quite, ablande, reblandezca, rompa la cerviz, ese cuello endurecido que es incapaz de mirar, que nuestro corazón sea reblandecido y sea edificado. Moisés, cuando habla con el pueblo, y a partir de ahí del versículo 6 ya hasta el final, y solo a modo de resumen, Moisés empieza a contarle al pueblo lo que el pueblo ya había vivido. Aunque había pasado una generación que no iba a poder entrar, que no pudo entrar a tomar posesión, pero eran los hijos de aquella generación, Moisés empieza a hacer un recordatorio de cosas de las que ya habían escuchado hablar, de muchos puntos, de muchos hitos a lo largo de la vida de aquel pueblo, desde el monte Sinaí, desde el becerro de oro, de Cades Barnea, pasando por distintos sitios, el suceso del agua, cuando Moisés mismo rompe la vara, después otra vez para dar agua y Dios le dice que no va a entrar. Todas esas cosas Moisés las va repasando.
Y nosotros en nuestra vida necesitamos repasar, no para culpabilizarnos, no para sentirnos culpables, sino necesitamos repasar nuestra vida hasta el día de hoy para reconocer la mano del Señor en cada uno de los eventos que hemos vivido y cómo Él ha ido guiándonos y dirigiéndonos, enderezándonos hacia su camino. Que no ha sido nuestra voluntad, no ha sido nuestro esfuerzo, no ha sido nuestra decisión, sino que Él ha pasado delante de nosotros y Él ha ido obrando. Que no olvidemos que nosotros venimos de ser pecadores miserables, que lo único que merecemos es ser aniquilados inmediatamente sin ningún tipo de compasión. Pero que si estamos aquí y podemos hablar y glorificar el nombre del Señor, no es para mérito nuestro, sino que es para gloria completamente suya, siempre, en todo momento. Y no solo de palabra, sino sobre todo en nuestras vidas, en cómo vivimos y en cómo nos comportamos. Y esto, qué difícil es, por lo menos para un servidor. Luchar contra mi propia carne, contra mis propios deseos y contra lo que a mí más me gusta, qué difícil es, qué complicado es. Pero miramos para atrás para recordar de dónde venimos y quién nos ha traído hasta aquí. Pero delante tenemos la tierra prometida. Y nosotros no vamos hacia atrás. Nosotros vamos camino a la tierra prometida. Vamos a tomar posesión de la heredad que se ha hecho, de la que Dios ha hecho promesa para su pueblo. Y no miramos lo que nos rodea, sino miramos que es Dios el que viene con nosotros y nosotros tenemos un objetivo y queremos ir siempre hacia allá. Los últimos versículos del capítulo 9 dice, el versículo 27 dice: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Esto es Moisés hablando con Dios. Abraham, Isaac y Jacob, no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde los sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y quiero añadir, hay muchísimas cosas, y si la tenemos que compartir después, va a haber tiempo para hacerlo, Dios mediante, pero hay una última cosa, acerca de la cual quería añadirla, ¿no? Dejarla como parte final. En la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Todos, absolutamente todos nosotros, necesitamos alguien que interceda cuando pecamos, cuando desagradamos al Señor. No necesitamos a nadie que nos acuse y nos juzgue, ya lo tenemos. Está dispuesto para hacerlo y hace su trabajo y lo hace muy bien. Pero necesitamos a alguien que salga a interceder por nosotros ante un pueblo al que Moisés mismo llamaba: desde el principio ustedes son un pueblo duro de servir. Moisés inmediatamente acude al Señor para ponerse en medio y decir: Señor, es tu pueblo. ¿Recuerdan cuando Moisés recibió el llamamiento allí en el monte con la zarza ardiendo? Si recuerdan un poquito más atrás, Moisés había matado a un egipcio porque estaba maltratando a un judío. Y al día siguiente o al poco tiempo después, Moisés salió a interceder, a meterse en medio de una pelea entre dos judíos. ¿Y recuerdan lo que le dijo uno de ellos? ¿Quién te ha puesto a ti por juez en medio de nosotros? ¿Quién eres tú? ¿De parte de quién vienes? ¿Recuerdan la pregunta que después le hace al Señor en la zarza? Si me preguntan quién me manda, ¿de parte de quién digo que vengo? ¿O digo que voy? Yo soy. Moisés descubrió a alguien en la zarza, pero ha ido conociendo poco a poco a un Dios cada vez más cercano. Cuando se presenta ahora, ya no dice: Señor, que mira este pueblo cómo se porta, y al final no ha servido de nada lo que he hecho. Señor, tú hiciste promesa, tú los quisiste sacar, no hagas mal, haz el bien. Y me encanta porque Moisés resulta ser el tipo
o una imagen del mismo Señor Jesús que ahora mismo intercede por nosotros, se pone delante del Señor, Padre, son míos, los he comprado, yo los he comprado, y Él es el que está intercediendo, pero necesitamos también siempre estar intercediendo los unos por los otros, hablarnos, decirnos aquellas cosas que están mal, pero interceder, sobre todo interceder los unos por los otros. Hay muchísimas cosas, muchos detalles, pero como les decía, esto es el Evangelio de Deuteronomio, que apunta directamente al Señor Jesucristo. Y para terminar, para cerrar, para tratar de ponerle un broche, 1 Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 22, ¿a quién escogió Dios? ¿A quién llamó? A lo vil, a lo despreciable, a lo que no es sabio, ¿para qué? Para derrotar a lo sabio, a lo fuerte, a lo poderoso del mundo. ¿Y qué dice al final? Para que el que se gloríe, nadie se gloríe en sí mismo, sino que el que se gloríe en el Señor, en el nombre del Señor. Así que a su nombre siempre sea toda la gloria y toda la honra en lo que hacemos, litúrgico, pero sobre todo en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestro caminar diario. Que así sea.